Hola de nuevo, amigos. Creé una lista de reproducción para ustedes, para que les sea más fácil encontrar y ver cada título. Como publico videos nuevos todos los días, sé que luego les cuesta trabajo encontrar lo que buscan. Por eso, es mejor que revisen mis listas de reproducción. Y comenzamos. Siki tuvo que aplicarse a fondo para explicarle a Raido, por medio de la conexión mental, la esencia de su nuevo plan. El chavo intentó entender la teoría mágica tan rebuscada, pero ni de chiste agarró la onda con una quinta parte. Total, no había tiempo para preguntas. El rey demonio Seth y sus generales estaban hasta el tope con la operación de rescate y dando órdenes a diestra y siniestra, así que le dejaron el destino de la capital en sus manos a Raido sin decir más. Para que entiendan, Siki no propuso lanzar otro hechizo común, sino transformar la maná descomunal de su joven amo en materia física sólida. Le pidió a Raido que visualizara con todo detalle cómo su armadura mágica tomaba una forma capaz de absorber y aplastar el ataque divino de Ruth sin que quedara ni el rastro de una onda expansiva. Como se supo después, la fiel Mio tampoco se quedó de brazos cruzados. Raido le ordenó distorsionar la trayectoria de los proyectiles para que todo el daño enemigo cayera directo sobre él. Mio se puso en posición de combate de forma vivaz y tierna, lo que ayudó a que Raido soltara toda la tensión que traía acumulada. En ese momento, desde el centro del resplandor cegador, llegó la voz burlona del dragón supremo por telepatía. Ruth, con una sonrisa cínica, avisó que su carga de energía ya había terminado y que entraba a la fase final. Raido, encabronadísimo, le ordenó mentalmente a ese pervertido que se callara, ya que el tipo se daba el lujo de actuar como si nada mientras borraba una región entera del mapa. El dragón confesó, medio avergonzado, que ese bombardeo multielemental era uno de sus ataques de área más fuertes, y que la magia ineludible del artefacto lo obligaba a terminar el trabajo a la fuerza. Mientras tanto, el dragón levantó su cara gigantesca hacia el cielo. Resultó que el presumido quería dirigir su poder a las alturas para aumentar la escala de la explosión y que el show fuera lo más dramático posible. Para que entiendan, su esfera arcoíris salió disparada directo a las nubes, y después, un rugido primitivo y ensordecedor sacudió todo el lugar hasta los huesos. La verdad, ese grito aterrador del dragón cargaba con una avalancha de maldiciones mortales y efectos de estado. Siki sintió al instante como la presión le paralizaba el cuerpo, sintiendo una petrificación y un agotamiento mental que habrían matado a cualquier humano normal en un segundo. Raido, por su naturaleza única, ni sintió ese ataque mental, pero las palabras de Siki hicieron que se encendiera de verdad contra Ruth. En ese instante, el rey demonio Seth se contactó con él. El gobernante le informó con tono sombrío que ya había víctimas civiles por culpa de las enfermedades místicas de sexto nivel, y le dio permiso a Raido de hacer lo que quisiera, incluso si eso significaba abandonar a los demonios y pelarse para ponerse a salvo. Pero Raido se reafirmó en su decisión de destruir el ataque por completo. Le ordenó a Siki coordinar el balance de elementos y a Mio preparar su red de aire. El chavo cerró los ojos y se sumergió en lo más profundo de su conciencia. Como descubrimos, para crear la sustancia material, Siki activó la 9ª etapa de gemelos, dividiendo su cuerpo para triplicar la velocidad de los cánticos, mientras Mio cubría el cielo con su red negra. Raido buscaba a toda velocidad imágenes para la nueva forma de su armadura. Un escudo, un domo, un espejo. Todo se sentía débil. Necesitaba la encarnación pura de una fuerza devastadora, capaz de atrapar y pulverizar cualquier intervención divina. Y ahí, frente a su mirada mental, surgió la imagen del gigante de 4 brazos, Yo, y sus pesados y brutales brazaletes de acero. Era la solución perfecta. Necesitaba manos mecánicas enormes, burdas, un arma humanoide capaz de hacer polvo todo lo que quedara entre sus palmas titánicas. Raido fijó esa imagen plateada y se fue metiendo cada vez más en su trance de batalla. Siki estaba trabajando al límite, sus clones cantaban los hechizos en un coro coordinado, tapando el rechinido espeluznante del mundo mismo, que intentaba rechazar desesperadamente esa fuerza humana antinatural. De pronto, por la conexión mental, llegó la voz angustiada de Mio. Avisó que el rugido destructivo de Ruth seguía expandiéndose y amenazaba con borrar ciudades vecinas. Para salvar la situación, Mio le pidió a Raido que le pasara maná directamente.
El chavo abrió la válvula interna sin dudar y le envió un torrente de energía infinita. Mio se puso eufórica por semejante regalazo, diciendo que la maná de su amo era increíblemente deliciosa y que ahora no había nada imposible para ella. Acto seguido, Siki pidió lo mismo, ya que protegerse del rugido del dragón le estaba drenando toda la pila. Raido le pasó maná a su mago también, pero el proceso de crear las manos materiales se empezó a trabar por un ruido extraño en su cabeza. La neta, ese zumbido que lo desconcentraba era la resistencia natural del universo, pues un chavo sin estatus divino estaba intentando realizar un acto de creación pura. Raido, con pura fuerza de voluntad, bloqueó el ruido con una mano y con la otra despejó la niebla de su imagen interna. En ese momento, las manos plateadas de su armadura mágica por fin se separaron del cuerpo, crecieron a un tamaño colosal y tomaron contornos mecánicos detallados y ornamentados. Siki, desde las gradas, casi suelta la lágrima al ver semejante espectáculo. El mago estaba genuinamente impresionado de que un Yuma normal pudiera callar el grito del mundo y, solo con voluntad, abrirse camino a la magia de nivel divino. Pero ese triunfo le salió caro a Raido. El chavo se tambaleó, se le doblaron las rodillas y el sudor le escurría por la cara pálida. Como se supo después, materializar esas manos le bajó la mitad de su reserva de maná en un segundo, y por primera vez en su vida sintió los síntomas del agotamiento mágico. Aún así, superó la debilidad y le ordenó a Mio bajar su red para atraer el impacto enemigo directo hacia él. Mio desactivó la red del cielo negro y, en ese instante, el infierno cayó de las nubes. El disparo arcoíris de alta tecnología de Ruth golpeó la tierra en un flujo denso, viéndose increíblemente hermoso, pero cargando una destrucción aniquiladora. Las dos manos plateadas gigantes de Raido se quedaron suspendidas, como si se prepararan para aplaudir. En cuanto el primer proyectil entró en la zona, fue succionado al espacio vacío entre las palmas, comprimido al tamaño de un puño y fijado en su lugar. El segundo, el centésimo, todos los buxos arcoíris corrieron la misma suerte. La energía inmensa de cientos de explosiones se prensó en una sola esfera del tamaño de una cabeza humana, sin causar ni un rasguño al mundo exterior. Raido apretó los dientes y le ordenó a Siki apurarse con el análisis de elementos para apagar la bomba definitivamente. Siki desarmó la estructura compleja del hechizo de Ruth a toda velocidad. Ahí, en un balance perfecto, se entrelazaban la luz y la sombra, el agua y el aire, el fuego y la tierra, girando en una espiral mortal infinita. Usando el aumento de los 13 anillos, el mago por fin halló la proporción elemental opuesta perfecta. Raido esperó las palabras clave, soltó un comando de destrucción a todo pulmón y las palmas plateadas se cerraron, borrando la esfera arcoíris de la realidad sin dejar rastro ni explosión. Pero era muy pronto para celebrar. Resulta que el rayo láser con el que Ruth lanzó esa lotería al principio se había frenado en la estratosfera y venía de regreso a la Tierra a toda velocidad. Las manos plateadas de Raido agotaron su límite de tiempo y se desplomaron sin vida, volviéndose chatarra. Inútil. Al chavo le quedaban solo 3 minutos para el impacto directo. Le ordenó a Mio ganar tiempo con su red y a Siki que le aplicara el contrahechizo sobre su propia flecha. Raido tomó su postura de siempre, sacó su arco Azusa y, en lugar de una flecha normal, cargó en la cuerda la daga Uchine atada a un cordel resistente. En cuanto tensó el arco y apuntó a lo alto, su presencia se hizo casi imperceptible, desvaneciéndose prácticamente del mundo. Era la señal clara de su concentración absoluta y aterradora. Siki, usando a los gemelos, se puso a formar los encantamientos con todo lo que tenía. Entendiendo que su amo no planeaba defenderse, Raido decidió que, con un segundo disparo, aniquilaría la amenaza divina en pleno aire. El impacto directo de ese rayo de energía tenía una potencia tan desquiciada que no había nada que pudiera igualarlo. La red aérea de Mio, que hasta hace un momento aguantaba cientos de explosiones, ahora se doblaba con un crujido sordo y perdía su forma a pasos agigantados. Al ver la duda que cruzó por los ojos de Siki por un segundo, Mio soltó un grito feroz y le prometió que lo iba a castigar de lo lindo por sus pensamientos derrotistas. Para que entiendan, tras recibir ese subidón de maná de su joven amo, la antigua araña no estaba dispuesta a rendirse ante un lagartijo, poniendo en juego todo su orgullo y terquedad.
Siki solo rogó por piedad mentalmente, sabiendo que la furia de Mio o de Tomoe lo podía mandar al otro barrio en un 2x3. Como se supo después, la presión de la magia divina era tan aplastante que simplemente mantener ese rayo en el aire ya era un milagro. Pero Mio, soltando otro alarido, logró detener el flujo arcoíris por completo. Siki la miraba con una admiración y un respeto que le recorría el cuerpo, entendiendo lo lejos que estaban sus superiores. En eso, se dio cuenta de algo raro: el pelo corto de Mio se alargó de repente, convirtiéndose en una melena negra de lujo que le llegaba hasta la cintura. Ella dijo que no era nada y le ordenó al mago que se apurara, soltando una ironía al notar que el pelo de Siki también se había pintado de un negro azulado como el de Raido. Como descubrimos, ese cambio de color temporal era un efecto secundario de la fusión directa con la maná de su joven amo. Raido, que seguía en posición de combate con su arco Azusa, le ordenó a Siki que le metiera el tejido antielemental a la flecha improvisada hecha con el puñal Uchine. El mago terminó el cántico, cargando el arma con un equilibrio destructivo perfecto, y Raido le dio la orden a Mio de quitar la red. El chavo soltó el aire y soltó la cuerda. La flecha dibujó una línea arcoíris fina pero densa que alcanzó el rayo divino en un parpadeo, bloqueándolo y borrándolo de la existencia en la estratosfera. Solo quedó un destello brillante e inofensivo. Para que entiendan, el ataque de Ruth fue liquidado, pero el arma artesanal Uchine se deshizo en átomos por la presión. Raido notó con alivio que tendría que disculparse con los herreros Selva por romper su artefacto, pero Siki le aseguró que los maestros estarían más que felices de forjarle una pieza aún más perfecta. Mio gruñó, diciendo que la pelea habría sido un paseo si los espíritus superiores, Fénix y Vigimes, hubieran movido un dedo. Siki la defendió, explicando que sus templos antiguos estaban dentro de la ciudad. Los espíritus razonaron que su prioridad era proteger sus santuarios, que se habían vuelto refugios para miles de demonios aterrados durante el rugido de Ruth. Declarando con frialdad que la muerte real no les preocupaba, prefirieron quedarse en sus puestos. El rey demonio Seth y sus generales se quedaron pasmados, mirando el cielo tranquilo. Lo que acababa de pasar rompió por completo lo que sabían sobre la guerra entre mortales. Raido estaba fundido, así que Siki tomó las riendas. Se llevó las manos mecánicas de creación y el scepter del gobernador a un espacio seguro en Azora, lejos de miradas curiosas. Poco después, el triunfo se desató en la capital. Dentro del castillo, las princesas Sari y Lucía hablaban de Raido, quien se había desmayado en los brazos del rey demonio por el agotamiento total. Lucía dejó claro que, después de lo que vieron, los demonios no debían hacer de Raido su enemigo por nada del mundo, y que estaba dispuesta a pagar lo que fuera por una alianza. Sin embargo, Sari abrió su ropa con una sonrisa triste y mostró en su pecho un tatuaje complejo, tipo collar, con símbolos antiguos. Como se reveló, Sari había hecho el ritual secreto de lealtad eterna usando un pelo que se le cayó a Raido. Era el sello de sumisión más antiguo y cruel que existe, uno que no se puede romper sin destruir el alma del esclavo por completo. Día y medio después, Raido por fin abrió los ojos. Para ese momento, el pelo de Mio y los mechones de Siki ya estaban normales. Al salir a caminar, el chavo vivió un infierno de hospitalidad. Los mercaderes le daban comida gratis a la fuerza y lo llenaban de regalos, sin que nadie se atreviera a robarle ni una moneda. Por la noche hubo un banquete épico en el castillo, y al día siguiente, Siki le entregó una montaña de cartas de señores poderosos rogándole que abriera tiendas de la compañía Kusunoa en sus tierras. Llegó el día de irse, y Raido rechazó amablemente la escolta armada de Seth, planeando moverse a Azora entre la tormenta de nieve sin que nadie lo viera. Pero en la puerta, el rey demonio le salió con un regalo que lo dejó helado. Apareció Sari, vestida con un uniforme formal y modesto de sirvienta demoníaca, y anunció frente a todos que su vida y su cuerpo pertenecían al señor Raido. Mio soltó una aura asesina de 1000 demonios, lista para borrar a la tipa del mapa. Sari explicó con calma que ese era el pago por romper su promesa en el Templo de los Espíritus y mostró la marca en su pecho que garantizaba su devoción total. El rey Seth confirmó que, por culpa de ese sello tan terrible, Sari ya no podría trabajar para él. Gobierno ni servir a los demonios, porque su alma ahora estaba atada a la voluntad de Raido. Siki soltó un gruñido,
diciendo que tardarían 10 años en descifrar y quitar esa maldición sin riesgos. Raido estaba en un callejón sin salida. Llevarse a una sirvienta demoníaca a ciudades humanas como Rotsgar-Otsige era un suicidio. Al ver que Raido no se decidía, Sari sacó un puñal y se lo clavó en el cuello sin dudarlo. Ningún demonio se movió, porque para su raza ese ritual era un estigma de deshonra permanente. Lucía se mordía los labios, acusando al chavo con la mirada. En ese momento crítico, Seth llevó a Raido a un lado y le contó un secreto terrible por telepatía. La verdad es que Sari era su única hija legítima, nacida de una amante secreta, algo que ella ni sospechaba. El rey demonio confesó con lágrimas en los ojos que, como gobernante, tenía que repudiarla por el estigma, pero como padre, le suplicaba a Raido que se la llevara, que la pusiera a hacer el trabajo más sucio, con tal de que siguiera viva. Raido maldijo mentalmente a ese líder tan astuto, pero su naturaleza humana no le permitió dejarla morir. Al moverse hacia la tormenta, Siki curó la herida de Sari, y Raido anunció que se la llevaba a Azora. Para que entiendan, decidió convertir esa dimensión oculta en una cárcel de por vida para la ex princesa, de donde nunca podría escapar, asegurando sus secretos y aliviando su propia culpa. Esa misma noche, apenas durmiéndose en Azora, Raido cayó en una pesadilla malévola que ni Tomoe podía controlar. En la oscuridad total, escuchó su propia voz llena de un odio aterrador hacia todo lo vivo. Ese otro Raido divagaba sobre cómo las matanzas, la venganza contra la diosa, el exterminio de sus héroes Tomoki y Viki, y el descuartizamiento de mujeres y niños ya no le daban felicidad. A Raido le dio un ataque de náuseas antinatural, como si una mano invisible le estuviera sacando las tripas. De ese ahogo mental lo salvó una voz majestuosa y bondadosa. Frente a él apareció el dios Daikokuten con su sonrisa suave de siempre. La deidad lo calmó, explicándole que esas pesadillas no eran su futuro, sino ecos de la vida de otro Mizumi Makoto de una realidad paralela que se fue por un camino de sangre. Como Raido bloqueó el ruido mental en la pelea contra Ruth, su conciencia se sincronizó por accidente con las emociones de confusión, odio y desesperación de ese otro tipo. Daikokuten confirmó que Raido es el único Makoto en todos los mundos que pudo realizar el milagro de la creación siendo un simple mortal. El exceso de maná al usar el arco le permitió crear las manos mecánicas de la nada con pura voluntad. El dios quedó maravillado con ese poder, diciendo en broma que si no fuera por los collares de restricción, los dioses ya habrían bajado a la tierra para hacerle la guerra. Daikokuten aprobó su decisión humana de cuidar a la princesa Sari y le aconsejó que no se apurara, que viviera tranquilo como un simple Yuman y construyera su futuro sin mirar los destinos destructivos de otros. Al despedirse, el dios dijo con picardía que esperaba el día en que las nuevas manos plateadas de Raido pudieran aguantar un golpe de su arco divino, Pinaka. El dios se esfumó y Raido despertó en su cama cerca de la medianoche. Tras aclararse la mente, se volvió a dormir, sabiendo que lo esperaba una mañana movidita y llena de cosas. Gracias, amigos, por haberme acompañado. Con esto terminamos el video de hoy. Pero, por favor, no olviden dejar su like y comentar qué les pareció, y díganme qué les gustaría ver en el siguiente episodio.